es un acto que realmente al final, pero por otro lado es vergonzoso para el gobierno porque 30 años después, pues entonces tener a las comunidades en una situación de pésimas condiciones. Lastimosamente fueron acusados de guerrilleros, fueron de muchas cosas y por eso sufrimos 5 masacres. Entonces muchas familias que perdimos, el caso mío, mi esposa, mis hijos, hijas, a mis hermanos que fueron masacrados. El presidente pidió disculpas a los pobladores como parte de la reparación. El procurador de los derechos humanos, que también se hizo presente, resaltó como un día histórico. Al final de cuentas creo que el esfuerzo, estoy seguro, valió la pena y seguiremos además apoyando a estas comunidades que merecen todo nuestro respeto por la forma en que hicieron valer sus derechos. En el Palacio Nacional de la Cultura está de aniversario. En 1939 se iniciaron los trabajos de construcción y finalizó en 1943, durante el periodo de gobierno de Jorge Ubico. El edificio tiene diferentes características que lo hace único, como los murales elaborados por el artista Alfredo Gálvez Suárez, la lámpara colocada en el centro del salón de recepciones por Rodolfo Galioto Torres, los vitrales trabajados por Julio Urruela, entre algunos de los artistas que han plasmado una reseña histórica en la infraestructura, como los elementos minimalísticos. En su aniversario también se dio un simulacro de terremoto y hubo necesidad de evacuar a los ocupantes. Sin embargo, para Pedro Sarabia, comunicador del Ministerio de Cultura y Deportes, quien se moviliza en silla de ruedas, fue otra la historia, pues él no pudo ser evacuado y se quedó en el segundo nivel sin poder bajar. Haber recibido ayuda durante este simulacro tampoco fue posible. Vamos a escuchar la reacción a lo que él dice. Hay una necesidad de construir rampas y tener mejor acceso para las personas con discapacidad. Está bien que se tome en cuenta los simulacros en los edificios públicos, pero también se debería pensar en las personas con discapacidad, porque pues cuando hay terremotos o algún incendio o alguna catástrofe, pues bloquean los elevadores y no hay rampas y es bien difícil bajar para una persona en silla de ruedas. La verdad es discriminado. Sí, porque si hubiera sido algo real y si el edificio no hubiera estado bien construido, hubiera pasado algo grave. Tenemos una noticia más a nivel departamental. En Alta Verapaz, unos 40 padres de familia están molestos por no poder inscribir a sus hijos en primero básico del Instituto Normal Mixto del Norte, debido a que el cupo en el centro educativo es de únicamente 300 alumnos. Algunos de los padres incluso durmieron desde el pasado viernes con tal de lograr un cupo para el ciclo 2015. Pese a estar guardando los lugares, no todos pudieron inscribir a sus hijos, por lo que están muy molestos y solicitando que se abran más plazas para que los niños puedan seguir estudiando. Escuchemos las declaraciones de algunos de estos padres de familia. Estuvimos aquí 3 noches aguantando frío. Y otra cosa, ellos no se tomaron la molestia de decir, bueno, en qué lugar están. Nosotros permanecimos en un lugar donde habían heces fecales, orina y basura. Nosotros permanecimos 3 noches y 3 días aguantando frío y no es justo que no nos den la oportunidad. Realmente es injusto que hoy se nos cierren las puertas, pues, ¿verdad? Entonces yo, con todo respeto, pedimos de que se nos respete los derechos de nuestros hijos, el derecho de cada uno de los padres de familia de querer darles una buena educación a nuestros hijos. Las autoridades tienen que tomar esto en cuenta. Entonces, por favor, apoyarnos, porque nosotros vamos a seguir esperando aquí, porque yo sé que nos van a tomar en cuenta. Porque yo quiero que mi hijo salga adelante y que estudie, porque por eso es que estoy aquí. Yo entiendo de que hay población que desea que sus hijos estudien acá, pero pues están los estudios más básicos. Yo le aseguro que el básico de la Víctor Chavarría, el básico de la Josefa Jacinto, que tienen su jornada por la tarde, ellos no han iniciado su proceso de inscripción, o sea que espacios hay en otros establecimientos. Bueno, y después de esta información tenemos que pasar a seguir conociendo lo que pasa en el mundo. Vamos entonces al plano internacional. En las Bahamas, un pequeño avión se estrelló mientras intentaba aterrizar en un aeropuerto de ese país. El incidente dejó como resultado 9 personas fallecidas, entre ellas el reconocido líder religioso Myles Munroe,
que viajaba junto a su esposa y otros feligreses para participar en una conferencia de su denominación. Una hora antes del incidente, en el jet, en un vuelo local, había despegado desde la localidad de Nassau, en la capital de las Bahamas, hacia Freeport. Hasta el momento se desconocen las razones del incidente, sin embargo las autoridades han iniciado las investigaciones para conocer la causa del suceso. El pastor Myles Munroe, de 60 años, era presidente y fundador de las Bahamas Faith Ministries International, y la muerte de Munroe deja un gran vacío en esa nación, ya que era un reconocido líder cristiano. En Rusia, una extraña bruma alertó a los residentes de Moscú, quienes manifestaron que se estaban percibiendo olores químicos y bruma pesada. En las imágenes que se muestran en pantalla se puede observar la espesa bruma que cubre los apartamentos de un edificio y un jardín infantil ubicado al sur de Moscú. Un funcionario ruso afirmó que todo se debe supuestamente a una refinería del lugar, que era la responsable de los fuertes olores y la bruma pesada, acusando directamente a la empresa Gazprom Neft, el quinto productor de petróleo en ese país. Sin embargo, las autoridades indicaron que la empresa se encuentra laborando de forma normal y que la información que había circulado respecto a un accidente en la planta era totalmente falsa. Sin embargo, el origen de la espesa bruma es por ahora desconocido. Y hoy se cumplen 10 años de la muerte del líder palestino Yasser Arafat, considerado un terrorista a gran escala por parte del pueblo de Israel, mientras que para los habitantes de Palestina, Arafat seguirá siendo un símbolo que les enseñó a luchar por un verdadero Estado. Las causas de su muerte 10 años después aún son investigadas. 10 años después de su muerte, Yasser Arafat sigue siendo todo un símbolo para un pueblo que continúa a la espera de un Estado. En 2004, Arafat se convirtió en un mártir de la causa al morir en circunstancias que aún están siendo investigadas. Las muestras revelan que pudo deberse a un envenenamiento. Considerado un terrorista por los israelíes, el líder palestino era inseparable de su traje militar y su tocado tradicional, el kefiyeh. Fue el primero que tomó la dolorosa decisión de reconocer las fronteras de 1967, abandonando el 78% de la Palestina histórica y abriendo el camino hacia la coexistencia. En 1993 decidió firmar los acuerdos de Oslo, que durante un tiempo esbozaron la posibilidad de un Estado palestino. Y tras 27 años de exilio, tomó el mando de la autoridad palestina. La movilización de las masas fue su punto fuerte hasta el mismo día de su fallecimiento. Su cuerpo fue repatriado y miles de palestinos acudieron a Ramallah para rendirle homenaje. Pero para muchos, Arafat sigue estando presente a través de sus fotografías, que conservan en sus hogares como una reliquia. Está presente en mi corazón y en mi vida. Por supuesto que él no es una simple foto, pero una foto puede ayudarme, cuando la miro en todo momento, para recordarle. Cuando falleció, el 11 de noviembre de 2014, era el presidente de una autoridad palestina moribunda. Y una década más tarde, su sucesor Mahmoud Abbas logró en la ONU el estatus de Estado observador. Pero en la práctica, 66 años después de la creación de Israel, los palestinos todavía no han conseguido un Estado, aunque no pierden la esperanza. En noviembre intentarán que la ONU vote el final de la ocupación en un plazo de 2 años, un proyecto que podría verse truncado por un enésimo veto de Estados Unidos. Bueno, seguimos conociendo qué pasa en el mundo. ¿Se recuerdan el hundimiento de un ferry en la China, en Seúl? Vamos a ver lo que está pasando al respecto. El capitán del barco que trató de escaparse, que trató de pasar incógnito bajo la tripulación a la hora del hundimiento, bueno, fue detenido hace unos meses, enviado a juicio y esta mañana se ha dado a conocer que recibe una prisión de 36 años. El capitán de este ferry que se hundió en pasado abril ha recibido una sentencia de 36 años, dicen, por negligencia y también por abandonar a sus pasajeros durante este accidente que mató a más de 300 personas, entre ellos la mayoría jóvenes estudiantes. El ingeniero principal, 30 años de prisión ha recibido y otros 13 miembros de la tripulación fueron sentenciados a 20 años en prisión. Uno de los accidentes de ferry más fatales que ha visto
el sur de Corea, Corea del Sur en recientes años. Ahí fue donde ocurría este accidente, donde fallecen más de 300 personas, y esta mañana se da a conocer que el capitán recibe 36 años en prisión por negligencia y también por abandono de sus pasajeros. Con esta información cerramos entonces así el bloque de información internacional. Exactamente, pero también tenemos que hablar del plano internacional con el deporte. deporte. Exacto, vamos con Crista. No lo podíamos dejar a un lado, el deporte internacional es importante y también hablamos de que el delantero sueco Zlatan Ibrahimovic ganó el Balón de Oro de su país. Además tenemos últimas noticias acerca del torneo Maestros de tenis que se está realizando en Londres. Esto es el deporte internacional. El delantero Zlatan Ibrahimovic ganó por octava ocasión consecutiva y novena en su carrera el Balón de Oro de Suecia. Ibrahimovic alcanzó su primer balón en el 2005 y desde el 2007 lo ha ganado de forma continua. Actualmente regresó el fin de semana al fútbol activo luego de una lesión y se encuentra concentrado con su selección, donde el próximo sábado solventará ante Montenegro el partido de la eliminatoria para la Eurocopa. El hijo mayor del exjugador inglés David Beckham, Brooklyn, fue fichado por la final del Arsenal de la Liga Premier, según se ha conocido esta semana. Brooklyn, de 15 años, participará en la final del equipo inglés y si mantiene buen nivel que observaron los scouts del equipo, podrían tener un contrato a largo plazo para las próximas campañas. En el torneo de maestros de tenis que se realiza en Londres, el suizo Stanislas Wawrinka debutó con una victoria al eliminar al checo Tomas Berdych en 2 sets y parciales de 6-1, 6-1. En el inicio del certamen, el domingo, el suizo Roger Federer alcanzó la victoria al vencer al canadiense Milos Raonic en 2 mangas, 6-1 y 7-6 en apenas 24 minutos, mientras el japonés Kei Nishikori se impuso al británico Andy Murray. Esto fue lo más relevante del deporte internacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Falta solo un minuto para las 8 de la mañana y nosotros terminamos con la información de los deportes aquí en Viva la Mañana. Muy bien, gracias Crista. Más adelante más información, pero vamos a la pausita y regresamos enseguida a San Marcos. 2 años después del terremoto, nosotros tenemos un reportaje especial que presentarles de cómo se encuentra San Marcos 2 años después de ese terremoto el 7 de noviembre. Esto será enseguida, así que quédese con nosotros que regresamos en breve. Todo lo que necesitas para un invierno sin gripe. En Farmacias Batres, sí hay. Ya volvemos.